Ya. Ya. La ayudantía hoy día es de conservación de masa y energía. Vamos a hacer un ejercicio de conservación de masa, uno de conservación de energía. Hay un ejercicio propuesto también para que lo hagan después de la ayudantía. Y después de hacer los dos ejercicios, Fernanda me pidió que le aclarara unas cosas de la tarea, del enunciado. Así que eso, lo voy a hacer al final de la ayudantía para no perder tiempo. Ya, entonces, ¿sí, Mauricio? Una pregunta, ¿la grabación de la ayudantía la van a subir hoy día a ambas o no? La puedo subir hoy día. Sí, Ya, eso, gracias. ya, de nada. Em, ya, entonces el primero es de conservación de masa. El problema 1 dice, se tiene un estanque cilíndrico de diámetro D, mayúscula, del que sale una tubería de diámetro D minúscula, que tiene una distribución de velocidades dada por la expresión que está ahí, que depende de R, donde B es una constante. Calcule el tiempo que se demorará el agua del estanque en bajar a la altura a la mitad, HML. Entonces, lo que se hace en general en conservación, ustedes tienen que definir un volumen de control. Entonces, el caso de este ejercicio, su volumen de control, o sea, el volumen de control que yo elegí va a ser precisamente el estanque cilíndrico, donde hay agua. ¿Ya? Ese va a ser entonces el volumen de control. Y cuando uno tiene definido el volumen de control, lo que uno hace en conservación y en el transporte de Reynolds, en el teorema del transporte de Reynolds, es que uno tiene que hacer como un balance de alguna propiedad. En este caso vamos a hacer un balance de masa. Ustedes vieron que de las expresiones del teorema de transporte de Reynolds, ustedes podían expresar que la derivada en el tiempo de todo lo que pase en mi volumen de control, como estamos en conservación de masa, la propiedad que yo pongo ahí es la densidad. La integral dentro del volumen de control más una integral sobre la superficie de control. O sea, este término quiere decir la masa que sale o que entra del volumen de control. Y esto es ρ por el campo de velocidades, producto punto, la normal de A. Y toda esa expresión tiene que ser igual a 0, porque la masa no puede existir cambio de masa. O la masa se va del volumen de control, o entra al volumen de control, o aumenta la masa o disminuye dentro del volumen de control. Entonces, para este ejercicio de acá, lo que hay que hacer es bueno, ir viendo los términos que tenemos y los términos que podemos simplificar. Nosotros sabemos que ρ es una constante, entonces lo podemos sacar para afuera. O sea, ρ no depende del tiempo y tampoco depende del volumen o del área. Entonces lo podemos sacar para afuera y se va a ir, porque estamos igualados a 0. Entonces nos queda aquí dA de t. Cualquier pregunta me pueden interrumpir o escribir en el chat también. Ya. De la integral del volumen de control y la integral sobre la superficie de control. Fíjense. Tenemos el lápiz. Ya. Del campo de velocidades, producto punto, la normal de A.
Ya. Esto de aquí, integral del volumen de control de B es el volumen de control. ¿Ya? Entonces, si yo voy a mi volumen de control de arriba, yo sé que eso es un estanque cilíndrico. Entonces mi volumen de control va a ser simplemente el área de la base por la altura, ¿cierto? H. Que lo vamos a dejar ahí, lo vamos a dejar ahí por mientras, porque esto va la derivada en el tiempo de ese volumen de control. Ustedes no pueden eliminar el término de la derivada en el tiempo en este problema, porque ustedes saben que este volumen de control le está saliendo agua, entonces mi volumen o sea, mi masa dentro de mi volumen de control sí va a variar en el tiempo, ¿cierto? Entonces, escribo eso, y mi integral sobre la superficie de control, o sea, ¿qué velocidades están saliendo? ¿Sí, Me Jackie? importaría entonces solo el tubito, ¿verdad? ¿Ah? Me importaría solo el tubito, ¿Cómo el tubito? ¿Este? como por donde sale, los demás no se salen ni entran. Claro, o sea, la integral de acá es sobre el volumen de control, o sea, lo rojo. Y la integral de aquí es lo que sale, el líquido que sale de este estanque, que sería sobre esta superficie de control de acá, que es una tubería. Sí, esa era tu pregunta. Ya. Entonces, sobre esa superficie de control, que es esto es una tubería, si yo miro esto así, para allá, eso es una tubería de diámetro D, donde la normal a esta superficie es hacia allá. ¿Ya? Entonces yo sé que mi velocidad y mi normal van hacia la misma dirección, porque aquí está saliendo del estanque hacia la dirección de la normal. Entonces ese B.N solo lo que hace es, ahora yo puedo anotar mi campo de velocidad con signo positivo. Si es que la normal y la velocidad van en signos contrarios, ahí, o sea, en direcciones contrarias, ahí sería un menos en ese producto punto. Para eso es el producto punto. ¿Ya? Eso me confunde. Ah, no, mentira, ya no me confunde. Lo voy a pensar así, porque si es que la velocidad y la normal tienen la misma dirección, es porque está saliendo agua. Entonces, esta integral tiene que ser positiva para que varíe, o sea, para que este término aquí sea negativo. Y si va entrando agua, esto tiene que ser negativo para que este término acá sea positivo, porque está Ya, sí, creciendo mi ahí volumen sí. de control. Ya. Entonces yo aquí anoto mi campo de velocidad, B, 1 menos 4R cuadrado, dividido entre medios, por dA. El dA de un círculo, ustedes saben que el área de un círculo es pi r cuadrado, o sea, mi dA, hay una pregunta, ¿por qué se podría sacar la densidad de la integral? Ya, se saca la densidad de la integral porque es una constante, o sea, si yo aquí tengo un líquido de una sola densidad constante en el espacio y en el tiempo, entonces la densidad yo la puedo sacar de las integrales y la puedo sacar también de la derivada del tiempo. Eso. Una pregunta. ¿Sí, José? ¿José? ¿Qué pasa cuando no es constante la densidad? ¿Ahí te tendrían que dar la función de densidad o...? Claro, la densidad tendría que tener una expresión que tú puedas expresar con el área o con el volumen. Ya, O bien, perfecto. si son dos densidades diferentes, podría hacer dos volúmenes de control, algo así. Ya, gracias. Ya. Si yo sé que el área es pi r cuadrado, el dA es 2πr por dr, ¿cierto? Entonces mi dA lo reemplazo aquí, igual a 0. Ya. ¿Y esta integral de dónde hacia dónde va? Yo estoy integrando con respecto a r, entonces esta integral va de 0
hasta D medios, ¿cierto? Que es mi radio máximo que tiene esta tubería de acá, el D medios de ahí. Ya. Entonces ahora lo que tengo que hacer es resolver esto. ¿Mauricio? Me confundí un poco en la segunda integral porque, o sea, era velocidad por el vector normal Sí. y me confundí ahí ese paréntesis, que es lo que 1 menos 4r² partido en b cuadrado. Ya. Es que el v.n en este caso, como la normal y la velocidad tienen la misma dirección, solo va a ser la expresión de la velocidad, el campo de velocidad, que en este caso se le llama, es UR, que es lo que te dan en el enunciado. Que por la tubería sale, el campo de velocidad de la tubería es este, ¿cachai? Ah, ya, perfecto, perfecto. Y lo otro sería el dA. Claro, el 2πr de R es el dA que yo estoy aquí y lo reemplacé. Y queda, ¿por qué queda con 2 el dA? Si tú, o sea, si tú derivas, es que tú lo puedes obtener ahí. A Ah, es lo pi r derivaste. cuadrado. Si tú derivas de A de R, te queda 2πr. Claro. Y pasas el dr para el otro lado y te queda de A es 2πr por dr. Ya. Y la integral es en el límite por donde sale fluido, ¿o no? O sea, digo que está de 0 a d medios, pero Claro. ¿por qué a d medios si el diámetro es...? Porque tú Porque estás está integrando, en el radio. claro, estás integrando con respecto al radio. Es como coordenadas polares, entonces va de 0 a d medios. Ahí me quedo más claro, gracias. Ya. De este término de acá, yo tengo una derivada en el tiempo. De este término de acá, yo sé que el diámetro de mi estanque no va a variar, ¿cierto? Que es lo único que depende del tiempo, es la altura de agua dentro del estanque. Entonces yo puedo sacar hacia afuera pi de cuartos por dH/dt más, bueno, aquí tengo que integrar. Entonces voy a sacar lo que es constante, 2pi, por enunciado me dicen que b es una constante, entonces lo puedo sacar. Y la integral de 0 a d medios de r menos 4r al cubo dividido en d cuadrado de r. ¿Por qué va de 0 a d medios? Porque yo tengo que integrar, a ver, yo estoy integrando en esta superficie de control. Mi superficie de control es un círculo, ¿cierto? Y en coordenadas polares es como si yo integrara esta área, tengo un R, entonces ese R va de 0, que es en el centro del círculo, eh, a mi radio máximo del círculo, que es de medios. No sé si queda claro, Francisco. Ya, entonces, bueno, puedo eliminar unas cosas, los pi se me van, y me queda d cuadrado cuartos por dh a dt más 2b, en la integral de esto es r cuadrado medios, menos r elevado a 4 fracción d cuadrado, esto integrado entre 0 y d medios. ¿Ya? Sigo resolviendo, digo fea esa d, dh a dt, 2b por d cuadrado, y aquí octavos, porque el medio queda 4 más por el 2 de abajo, octavos, menos d elevado a 4 dividido en 2 elevado a 4 es 16 por d cuadrado, igual a 0. Entonces, sigo resolviendo, me queda d dh a dt más
esta resta me queda d cuadrado octavos, y si lo saco con el 2b de afuera, no, perdón, queda d cuadrado 16, y si lo saco con el 2 de afuera, quedaría b por d cuadrado dividido en 8, igual a 0. Ya, y ahora, ¿por qué estamos llegando a esto? Porque en la pregunta nos dice calcule el tiempo que demorará el agua en bajar a la altura de la mitad, que es h medio. Entonces yo aquí tengo una derivada en el tiempo, entonces yo voy a tener que integrar para conocer cuánto tiempo se demora en variar esa altura. Entonces podemos ir a la otra página porque se me está acabando. Ya. Y si yo despejo de lo anterior, de h a dt, sé que, o sea, si lo despejan les va a dar menos b d cuadrado dividido en 2d cuadrado, ¿ya? Como una ecuación diferencial, pasan hacia el otro lado, por dt, y integran. ¿Dónde integran? Entre el espacio, o sea, entre la instancia inicial y la instancia final. La instancia final que yo quiero conocer es cuando la altura final está en h medios. Entonces mi integral de aquí va a ser de h, que es mi situación inicial, cuando el estanque está lleno, perdón por la sirena, hasta h medios, que es mi situación final, ¿no? De h. Y estos son constantes. Y mi integral en el tiempo va a ser de un tiempo 0 a un tiempo, vamos a ponerle delta t. Entonces, aquí me queda h medios menos h igual a menos b d cuadrado dividido en 2d cuadrado por delta t. Y todo lo que tengo que hacer ahora es despejar este delta t, que es el tiempo que se demora el estanque en vaciarse hasta la mitad. Bueno, me voy a saltar algunos pasos, pero son puros pasos algebraicos. Si despejan eso, les va a quedar que esto es h d cuadrado dividido en b por d minúscula cuadrada. Y esa es la respuesta del problema. ¿Alguna duda con y cuándo usamos la fórmula de velocidad que tenemos? ¿A qué fórmula te refieres, Juan? Ignacio. ¿Cuándo lo usamos? Aquí. Bien. Cuando tú aquí, en el b partido en n, ahí reemplazamos la fórmula de velocidad que nos dieron en el enunciado. B o sea, la distribución de velocidad era b por 1 menos 4r cuadrado dividido en d cuadrado. Mira. Disculpa, a mí me quedó otra duda, creo que ya lo preguntaron, pero ¿Sí? ¿qué pasa con el ρ de la segunda integral? Porque sale fuera de la integral, pero después, ¿por qué por qué es cero? O sea, no es cero, lo podéis simplificar, porque si los dos salen para afuera de la integral, te queda ρ aquí y ρ acá. Y si yo divido por ρ, como acá hay un 0, dividís por ρ y se te va ese Ok. y ese. ¿Cachai? Como que todos los términos tienen un ρ, entonces los podéis eliminar, ¿no? Y hay un 0 al otro lado. Eso. Ya. Este igual era un ejercicio simple, solo que lo pusimos porque de repente uno dice, no sé, por esta tubería está saliendo agua en régimen permanente, entonces yo puedo eliminar mi término del tiempo, pero eso no es verdad porque de repente el volumen de control o la masa que está dentro del volumen de control varía en el tiempo. Entonces hay que tener ojo con cuándo eliminar algo que como depende del tiempo o no. Eso. Ya. Me perdí en esta parte, en este disclaimer me confundí. Ya, es que de repente, por ejemplo, por esta tubería,
el perfil de velocidades que sale por esa tubería no depende del tiempo, ¿cierto? O sea, la velocidad de esa tubería sale, en cada instante de tiempo sale de la misma forma, como sale ahí, de una expresión. Entonces, tú podrías llegar y tender a decir, como está saliendo agua en régimen permanente, yo puedo eliminar el término de mi derivada en el tiempo, porque digo, ya, aquí está saliendo agua en régimen permanente. Pero eso no es verdad porque de repente el volumen de control varía en el tiempo. Y esta integral es sobre el volumen de control, ¿cachai? Sí, sí, entendió. ¿Sí, Yaku? ¿Se entendió? ¿Puedes repetirlo como que, no, mentira, como que al final el volumen, el volumen de control cambiaba, entonces por eso no lo podíamos sacar, pero me Claro. perdí. Es que es solo decirles que tienen que tener ojo cuando eliminan el término en el tiempo. Porque hay casos y hay ejercicios donde uno sí puede eliminar en el tiempo porque mi volumen de control se mantiene constante en masa, ¿cachai? Lo que entra es igual a lo que sale, entonces yo puedo eliminar. Y eso es lo que se llama un régimen permanente, que todo el ejercicio está, o sea, todo el sistema está como en régimen permanente. Pero de repente hay errores de personas que eliminan el término en casos como este, que si bien el agua, o sea, la velocidad a la que sale la tubería no depende del tiempo, igual mi volumen de control sí varía en el tiempo. Entonces yo no puedo eliminar el término que deriva en el tiempo. Que igual tiene sentido, porque yo sé que este estanque se va a ir vaciando, entonces algo tiene que estar variando en el tiempo. ¿Cierto? ¿Yaku? Bueno. Si no, me puedes preguntar de nuevo al final de la ayudantía. Ya, entonces hay que tener ojo como si es como aquí como que la velocidad era constante, pero sabemos que como que el volumen de control sí iba a cambiar. Entonces por Sí, eso no podíamos borrar el claro, término de la derivada en tiempo. claro, eso mismo. Ya. Ahora con el problema 2, lo voy a leer, es un poquito más largo, eso sí. Sale, en el área de la construcción, uno de los aspectos más importantes son el diseño, modelación e instalación de redes hidráulicas, tanto de agua potable como de alcantarillado. La principal característica de estas redes debe ser su buen funcionamiento, lo cual es posible lograr a través de la modelación robusta, con estimación adecuada de caudales y dimensionamiento de tuberías adecuados y tomando en consideración todos los elementos que afectan al sistema, como el sistema de impulsión, la singularidad de las pérdidas por fricción, el tipo de bomba necesaria, la potencia suministrada y además las caídas de presión. Se busca diseñar y modelar una red hidráulica de abastecimiento de agua potable para un condominio, el cual pueda cubrir sus necesidades. El condominio cuenta con 4 casas dispuestas en una hilera, además de una piscina común. Para el abastecimiento de agua se cuenta con un pozo de 10 metros de profundidad en uno de los extremos del condominio, el cual tiene un agua suficiente para abastecer a las instalaciones del condominio. Dentro de los requerimientos del sistema, el caudal de una casa debe ser de aproximadamente 50 litros por minuto, el caudal para llenar la piscina de 34 litros por minuto y la velocidad de las cañerías deben estar entre los 1.5 y los 2 metros por segundo. Frente a esto se tiene el diseño de la figura 2, que es esta figura de acá. Esta es una bomba. Aquí hay un error en la figura. Esta no es la línea de donde está el agua aquí, sino que es aquí. ¿Ya? Ya. Ahí se dan valores de pérdidas, tanto o sea, singulares como de fricción. Después sale la norma en Chile, dice que el prestador debe asegurar la presión mínima dinámica aguas abajo del arranque domiciliario en la llave de paso después del medidor de 14 metros columna de agua. Entonces la pregunta dice, determinar el valor del diámetro D necesario para abastecer todo el condominio y cumplir con los rangos de velocidad solicitados en las cañerías. Ya, aquí se da, vamos a poner unos nombres a algunos puntos. Este es el punto A, B, C, D, E,
y esta va a ser otro valor. Esta va a ser mi tubería 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Si bien, tienen que ver aquí que los diámetros de las tuberías son diferentes. Este diámetro mide D, que es lo que nos piden acá. La siguiente tubería 12 treceavos de D, 5 sextos de D, 2 tercios de D y D medios. O sea, esa tubería se va achicando a medida que avanza el sistema. El agua aquí uno bombea y va hacia las casas. Por si acaso. Ya, entonces, primero tengo que ver qué caudal voy a estar extrayendo, ¿cierto? Yo sé que cada casa me pide 50 litros por minuto. Entonces mi Q total me pide, cada casa, que son 4 casas, me pide 50 litros por minuto. Y hay una piscina que pide 34 litros por minuto. Entonces, esto nos da un total de 234 litros por minuto, que yo los voy a pasar a metros cúbicos por segundo, porque todas las unidades es más fácil trabajarla en eso, que serían 0,0039 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Ya, nos dicen determinar el valor del diámetro D necesario para abastecer todo el condominio y cumplir con los rangos de velocidad. ¿Qué es cumplir con los rangos de velocidad? Que las velocidades estén entre los 1.5 y los 2 metros por segundo. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a ir a mi tubería 1. Mi tubería 1. Yo sé que el caudal que va a pasar por 1 es igual al caudal total que acabo de calcular, ¿cierto? Porque por la tubería 1 va a estar bombeando todo el agua antes de todas las salidas de agua, ¿cierto? Antes de rellenar mi piscina y de darle agua a las casas. Entonces va a ser igual a mi caudal total, que es 0,0039 metros cúbicos por segundo. Ya, y aquí este es un proceso, es como un proceso de diseño este ejercicio. Yo sé que mi velocidad tiene que estar entre 1.5 y 2, ¿ya? Entonces yo me voy a proponer mi velocidad en 1, que sea el máximo, 2 metros por segundo, ¿ya? Que estaría cumpliendo la norma. Esto yo lo voy a ponerlo aquí, yo lo propongo. Ustedes podrían poner cualquier valor entre 1.5 y 2, porque esto es un proceso de diseño. Entonces, pero después yo voy a tener que comprobar que la velocidad en todas las tuberías esté entre 1.5 y 2, ¿ya? Que eso es lo que vamos a hacer ahora. Si es que yo tengo mi caudal con ese valor y mi velocidad con ese valor, yo sé que por continuidad el caudal es velocidad por área, ¿cierto? Entonces, Q1 va a ser igual a mi velocidad 1 por el área 1. El área 1 es una tubería circular, entonces esto sería pi de 1 cuadrado cuartos. Entonces, espérenme un poquito. Ya, perdón. Ese es el área de mi tubería. Entonces yo sé que D1 es D, ¿cierto? Por acá, por lo que me dicen ahí. Entonces yo solo tengo que despejar. D va a ser igual a la raíz de Q1 por 4 dividido en B1 por pi. Si ustedes reemplazan los valores de Q1 y B1 que tienen ahí, les va a dar un diámetro de 0,0498 metros, ¿ya? Entonces, ese hasta el momento es mi respuesta. O sea, determinar el valor D necesario para abastecer el condominio y cumplir los rangos de velocidad, que eso es lo que tengo que verificar ahora. Entonces me voy a ir tubería por tubería, calculando cuánto es la velocidad, si es que si es que D vale ese valor, cuánto es la velocidad en cada tubería. Entonces la tubería 2,
mi caudal 2, yo sé que ahora es mi caudal total menos, menos los 34 litros por minuto de la piscina, ¿cierto? Porque mi tubería 2 es esta de aquí. Y yo ya entregué agua a la piscina, entonces ese caudal ya no está dentro de la tubería. Si ustedes lo calculan, son 200 litros por minuto. Y eso si lo pasan a metros por segundo, o sea, metros cúbicos por segundo, les da ese valor. Entonces lo que ahora tienen que hacer es calcular la velocidad. Ustedes saben que D2 es 12 treceavos de D, y como D yo ya lo calculé, mi D2 vale 0,046 metros. Entonces mi velocidad 2 va a ser igual a mi caudal 2 dividido en el área 2. Y eso quedaría caudal 2 por 4 dividido en pi de 2 cuadrado. Ustedes tienen Q2 y D2, entonces calculan la velocidad y les da 1,99 metros por segundo. Que está precisamente entre 1,5 y 2. Entonces la tubería 2 sí cumple las normas que están en el enunciado. Y ahora tengo que hacer exactamente lo mismo para todas las tuberías. Q3 está después de la primera casa, porque los valores de las pérdidas están en metros cuadrados partido en segundo cuadrado. No debería estar en unidades de caudal. Las pérdidas te lo puedo explicar en la pregunta B, que ahí ya vamos a hablar de pérdidas, ¿ya? El caudal 3 yo ya entregué a una casa, entonces me quedan 50 litros por segundo menos, que eso serían 0,025 metros cúbicos por segundo. El diámetro 3 es 5 sextos de D, y D ya lo tienen, entonces les queda 0,0415 metros. Entonces su velocidad 3 queda Q3 por 4 dividido en pi por D3 al cuadrado. Si reemplazan, queda 1,85 metros por segundo. También está dentro de las normas. Tubería 4, Q4 igual a 100 litros por minuto. Eso es igual a 0,00167 metros cúbicos por segundo. Y el diámetro 4 es igual a 2/3 de, y que eso es 0,0332 metros. Entonces su velocidad 4 es, como lo calculamos antes, de 4 al cuadrado, igual a 1,93 metros por segundo. También cumple. Y 5, la última tubería, Q5, son los últimos 50 litros por minuto que quedan en la tubería de la última casa, que eso sería 0,000833 metros cúbicos por segundo. El diámetro 5 es de medios, que es 0,0249 metros. Por lo tanto, su velocidad 5 es igual a Q5 por 4 y por D5 al cuadrado. Y eso les da 1,71 metros por segundo, que también está entre 1,5 y 2. Entonces, el diámetro que propusieron de 0,0498 está correcto porque cumple los rangos de velocidad solicitados y abastece a todo el condominio. Ya, ¿alguna duda con esto? No es... Yo, una pregunta. ¿Sí? Si alguno de los resultados no nos hubiera dado la velocidad, ¿habríamos tenido que probar todos de nuevo con otro D? Claro. Pero igual, si no te hubiera dado, hubiera como que podías intuir como qué otro diámetro probar o qué otra velocidad Claro. probar. Sí. Porque si te dan velocidades muy bajas, quizás tenías que
tenéis que cambiar como, tenéis que subir un poco la velocidad para que las otras no sean tan bajas. Mm. Eso. Disculpa, una pregunta. ¿Sí? Me perdí un poco. Para determinar el caudal inicial, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo calculaste todos los requisitos necesarios? Claro. Son 4 casas que cada una exigía 50 litros por minuto, o sea, ahí tenéis 200 litros por minuto, más la piscina que son 34 litros por minuto. Entonces Ya, ahí perfecto. te dan los 234 y si eso Y lo lo pasé convertí a metros. a metros cúbicos por segundo. Y lo otro, ¿por qué propusiste una velocidad como... Sabíamos que el rango era entre 1,5 y 2. ¿Por qué Ujú. escogiste el tope de arriba y no el tope de abajo? Básicamente porque probé también, o sea, pudiste haber probado, no sé, 1.6 y no te iba a dar, solo que yo probé una que sí sabía que me iban a dar en todas, porque no quería alargar tampoco tanto la ayudantía. No, por supuesto, pero ¿alguna recomendación un poco más de cachatía? ¿Como siempre intentar con el caudal más alto o cómo? Es que depende, porque aquí las tuberías se van achicando, pero también igual depende de hartos factores, porque se achican las tuberías, pero también tenéis como salidas de caudal. Entonces no siempre va a ser o el mayor o el menor, porque depende también de la configuración del problema. Ya, perfecto. Te cacho. Gracias. Sí. Catalina, ¿quieres anotar algo o tienes una pregunta? ¿Qué condiciones se tienen que cumplir para que el caudal se conserve? El caudal siempre se conserva. Nunca, como que el caudal es como un flujo de masa en teoría. Entonces no puede desaparecer. Siempre se conserva el caudal. Ya. Para la pregunta B, sale a determinar la altura de la bomba del sistema para cumplir con los requerimientos de la presión mínima establecidos por la ley chilena. Ya. Aquí voy a responder la pregunta de Juan Ignacio que salía por qué los valores de las pérdidas están en metros cúbicos, o sea, metros cuadrados partido del segundo cuadrado. No deberían estar en unidades de caudal. No, las pérdidas son como pérdidas de energía. Entonces no es pérdida de masa, es como una pérdida de energía. Cuando el agua, por ejemplo, va y pasa por una válvula, la válvula genera pérdidas de energía. Entonces esos como phi que salen representan como la cantidad de energía que la válvula te está quitando. Eso. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Ya. Como les dije al principio, aquí había un error, este nivel no va acá, sino que va aquí, un poco chueco. Ya, entonces lo que ustedes tienen que hacer aquí es hacer Bernoulli, ¿ya? Que me imagino que ya lo pasaron. Si no lo pasaron, lo van a pasar, que es muy importante en, en mecánica de fluido y en hidráulica en general. ¿Qué es una conservación de energía? ¿Y qué dice la conservación de energía? Que la altura de presión en 1, P1 partido en ρ por G, más la cota geométrica en 1, más la altura de velocidad en 1, tiene que conservarse. Aquí dejé un espacio eh, porque hay consideraciones especiales en este ejercicio. Ya. No, vamos a poner en vez de 1 A y G como los puntos originales, porque se van a confundir con la... a ver, ya. Ay, G. Ya. Estos tres términos de acá me indican la energía que hay en mi punto A. Mi punto A yo había dicho que era aquí, ¿cierto? Punto A. Y mi punto G es al final de la tubería. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que la energía en A, y aquí
le tenemos que agregar un término que es la altura de energía que me entrega la bomba. Porque yo tengo una energía inicial, pero tengo un agente externo que me está entregando energía al sistema, que es la bomba. Entonces yo tengo la energía en mi punto A, más la energía de la bomba, que son las como entradas de energía al sistema, tiene que ser igual a la energía del final del sistema, más las pérdidas que genere en todo el sistema, ¿ya? Que es phi dividido en G, ¿ya? De repente van a haber otras formas de expresar las pérdidas de energía, que son con unos coeficientes K. Ah, sí, ahí está. De repente hay otra forma de expresar las pérdidas de energía que son con un coeficiente K por altura de velocidad, ¿ya? Pero en este ejercicio la expresamos con estos phi que tienen dimensiones en metros cuadrados por segundo cuadrado, y así cuando lo divido por G me quedan metros, porque aquí todas las expresiones están en metros. Z es una altura geométrica, entonces está en metros. Si la presión yo la divido por ρg me dan metros, y si la velocidad al cuadrado la divido por 2g también me dan metros. Entonces son puros metros acá. Ya, entonces mi punto A de aquí, que es phi, son estas pérdidas, no el enunciado, estas pérdidas de acá. Son las pérdidas tanto por singularidades y por fricción, ¿ya? Que las voy a calcular en un momento al tiro, ¿ya? Entonces, en mi punto A, yo, como esto está, es como una superficie libre, aquí hay una superficie libre, mi presión en A, yo la digo 0, o sea, relativamente hay presión atmosférica. Mi nivel Z lo voy a considerar de aquí, este va a ser mi nivel de referencia. Entonces, mi ZA también va a ser 0. Y la velocidad en A, yo asumo que esto es un estanque también, que es un estanque que es grande, entonces no tiene velocidad. ¿Ya? Entonces se me dan esos tres términos, porque son 0. ¿Ya? Entonces me queda que la altura de la bomba tiene que ser la presión en G dividido en ρ G más ZG más la velocidad cuadrado dividido en 2G más las pérdidas dividido en G. ¿Ya? Entonces ahora vamos a calcular, necesito calcular todos estos términos. Me piden la altura de la bomba, entonces en teoría yo tengo que conocer todos esos términos de acá. Si nos vamos al dibujo, el más fácil de obtener va a ser, si mi nivel de referencia está aquí, mi punto G, bueno, ahí está viendo algo que escribí, pero mi punto G está a una altura, de esa altura, ¿cierto? Que son 10 metros. El pozo saca agua de 10 metros de profundidad. Entonces mi ZG ya sé que es 10. ZG es 10 metros. Mi velocidad G es la del final del sistema, que yo la calculé aquí. Es mi velocidad 5, la última velocidad que tiene en la parte de la última casa. Entonces mi velocidad G yo sé que es 1,71 metros por segundo. Ya, me falta la presión G y las pérdidas por fricción. La presión G la dan por enunciado, porque dice determinar la altura de la bomba del sistema para cumplir con los requerimientos de presión mínima establecidos por la ley chilena. Y si nos vamos al enunciado, sale que la norma chilena dice que tiene que haber una presión de 14 metros columna de agua. ¿Ya? Entonces, mi presión G es igual a 14 metros columna de agua, que si eso lo paso a pascales, va a quedar una presión de 137.300 pascales aproximadamente. ¿Ya? Que es básicamente multiplicar por ρ y por g. Si yo 14 lo multiplico por ρ y por g me queda 137.300. Entonces, lo único que me falta ahora son las pérdidas por las pérdidas.
Las pérdidas, como yo les dije, son pérdidas tanto por singularidades más pérdidas por fricción. Las pérdidas por singularidades son todo lo que tenga que ver con codos, válvulas. Bueno, hay válvulas de paso o otras también. Aquí hay una válvula de retención. Eso no es necesario, solo saberlo, solo que le estoy como diciendo de dónde vienen las pérdidas singulares. Y las pérdidas por fricción son, al final, para la redundancia, por fricción con las paredes de la tubería. ¿Cómo supe lo del PG? Es porque el enunciado me dice determinar la altura de la bomba para cumplir los requerimientos de presión mínima establecidos por la ley chilena. Entonces mi PG yo lo pongo para que en la salida del sistema haya la presión que quiere o sea, que me pide la ley. Entonces, si yo pongo esa presión, me va a dar una altura de la bomba que me asegura que al final de mi sistema va a haber la presión mínima que quiere la norma. Entonces voy a estar cumpliendo. ¿Sí? ¿Quién no se sabe los requerimientos de presión mínima legal? ¿Es una pregunta? O sea, nadie se lo sabe. Solo que lo puse en el enunciado. Está aquí. Ahí está, 14 metros columna de agua. Ya. Entonces, para calcular las pérdidas, mis pérdidas por singularidades, tengo que ir al dibujo. Igual no es necesario o sea, esto deberían decírselo. Aquí hay una válvula de retención y estas de aquí son válvulas de paso. ¿Mm? Todo esto. Entonces, yo lo que tengo aquí es que tengo una válvula de paso, o sea, una válvula de retención, sería phi de válvula de retención más 5 válvulas de paso. Válvulas de paso. Y eso me da el phi de válvula de retención, en el enunciado sale, son 14, más 5 veces el de válvula de paso, que es 1. Entonces esto me da un total de 39 metros cuadrados segundo cuadrado. Y mi phi de fricción es 36 metros cuadrados segundo cuadrado. Entonces mi phi total es la suma de ambos, que es 55 metros cuadrados dividido en segundo cuadrado. Entonces ya tengo todos los datos para encontrar mi altura de bomba. La altura de bomba va a ser los 137.300 dividido en 9.810, que es ρ por G, 9.81 por 1000. Más los 10 metros de la cota geométrica, más 1,71 al cuadrado dividido en 2G, más 55 dividido en G. Si ustedes calculan eso, les va a dar que es 29,76 metros. ¿Francisco? Disculpa, ¿no sería 75 la pérdida total? Ah, ya, que hice una suma mal acá. O sea, es 55, pero me equivoqué aquí. 14 más 5 no es 39. Es 19. Claro. Gracias por... Para eso está Wolfram. Muy bien, ya. Ya. ¿Alguna duda en esto? Al final es hacer conservación de energía. Disculpa, yo quedé con Era como una hacer, pregunta. Dale nomás. era como hacer conservación de energía una y otra vez hasta ir encontrando los valores. No, yo aquí hice conservación de energía una vez. O sea, hice conservación de energía entre el punto A y el punto G, que es la energía del punto A más la bomba, que es un agente externo que me entrega energía,
tiene que ser igual a la energía en el punto G más toda la energía que perdí a lo largo de la tubería. Y de la energía que perdiste está dada por el phi. Por todos los phi. Ya. ¿Matías? Sí, se puede asumir que en G va a ser como la presión mínima, onda que no va a existir ningún punto dentro de la cañería en que la presión sea más baja que la presión que existe en G, porque al final estáis usando G como la cota. Claro. En teoría, claro, yo podría verificar la presión en todos lados, pero yo sé que aquí hay más caudal, entonces va a haber más presión que en G, que es el último punto donde ya suelto el último caudal. Ya, perfecto. Y lo otro, ¿por qué pusiste HB? Como que a mí al ver una bomba, lo primero que se me ocurre es un trabajo, pues, como potencial más que altura de por sí. Ya, es que porque eso es la pregunta C, de hecho, porque tú, la energía que te entrega una bomba, tú puedes representarla como altura, como cuánta altura de energía me da, que es lo que vamos a ver ahora, porque mira, te pregunta aquí como tú decís bien, la bomba no trabaja con alturas, trabaja con potencia, claramente. Entonces, aquí de hecho la pregunta C te dice determinar la potencia requerida para la bomba si tiene una eficiencia del 70%. ¿Cómo transformo de altura a potencia? Que es lo que tú preguntabas. Yo sé que la potencia de una bomba es la altura que me da, o sea, la HB que dijiste, por ρ, por G, por el caudal, dividido en la eficiencia de la bomba. La bomba de presión de altura, sí. Es que es porque uno hace conservación de energía, con la cota geométrica, como que todo lo normalizo a metros. Pero en teoría, si yo aquí actuara con energía, todo sería energía, o sea, sería ρ por G por Z, no sé si se entiende. Como que yo normalicé todo para que quedara en metros, para que es como más fácil trabajar mirando los ejercicios, mirando los sistemas. Eso. Entonces aquí yo puedo transformar de altura a potencia, y esto sería 29,76 por ρ por G, que es 9.810, por el caudal. La bomba está en este sector. ¿Y cuál es el caudal que hay en ese sector? Era el caudal total, que era 0,0039 metros por segundo, dividido en 0,7. Y eso me da una potencia requerida de 1626,6 watts o 1,63 kilowatts. Aquí es un poco más claro como la relación entre altura y potencia, Matías. Un poco, como que, por lo que entiendo, en la B, lo que hiciste fue como la bomba va a estar a una altura tal que me genere una cierta cantidad de energía como de potencia, ¿no? Me Claro, cuesta visualizarlo un poco, como planteármelo. claro que la bomba, a ver, te lo puedo plantear así. Si es que la bomba te está entregando 29,76 metros, es como si la bomba reemplazara, no sé, un estanque aquí arriba a los 29,76 metros, ¿cachai? Es como algo Ya, así, perfecto. como que te dé toda esa Perfecto. energía, ¿cachai? Entonces, si eso fuera un estanque que tendría agua, es como si te dara la energía para todo este sistema. Ya, Algo bacán. Ahí así me como la quedo, representación gráfica. sí, ahí me quedo muy claro. Muchas gracias. Ya, ya, la C era cortita. La D es, ¿qué le sucede al sistema si agrego una casa más al condominio? ¿Cómo cambia la altura de la bomba? Y se puede seguir utilizando la misma bomba, justifique con un gráfico. Esto yo no sé si se ve en fluido, o sea, en el gráfico, pero igual se los voy a comentar. Que si es que no lo ven, no tienen por qué pescarlo. Pero ¿qué sucede intuitivamente? Si es que yo agrego una casa más al condominio, yo intuitivamente debería pensar que la bomba ahora necesita más potencia para trabajar, porque me tiene que entregar más caudal.
y va a tener más pérdidas porque va a ser una casa más, o sea, una casa y se va a alargar la tubería, va a tener más fricción, todo eso. Entonces, ¿cómo cambiaría la altura de la bomba? Uno aquí podría responder que la HB va a aumentar. HB aumentará porque la bomba me tiene que entregar mayor potencia porque hay más caudal y más, el sistema es más grande. ¿Se puede seguir utilizando la misma bomba? No. Sale justifique con un gráfico respectivo. Yo aquí les voy a graficar algo que se usa para bombas, que es una gráfica caudal versus altura. Aquí existe una gráfica que se llama la curva del sistema, que representa todas las como pérdidas en función del caudal, ¿ya? Algo así, a grandes rasgos. Y por otro lado, en este gráfico uno puede graficar también otra curva que se llama, que es así, que se llama la curva de la bomba. Que esa curva te la dan los proveedores, no es necesario, o sea, es que se ven en otros ramos más en profundidad, no es necesario que ustedes la sepan. Pero es como para explicarle la teoría de por qué la altura aumentará, o sea, el HB tiene que aumentar. Y esto se intersecta en un punto, que es como el punto donde el funcionamiento de la bomba. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos este sistema que está funcionando con un caudal de 234, que es el sistema que tenemos actualmente. Pero, ¿qué pasaría si es que yo agrego una casa? Estaría aumentando mi caudal, ¿ya? Entonces, yo voy a necesitar una bomba que tenga un punto de funcionamiento más arriba, ¿cierto? Entonces, yo voy a necesitar ahora que el punto de funcionamiento esté aquí, en mi caudal nuevo. ¿Y eso qué significa en términos de altura de bomba? Voy a tener una altura de bomba que es mayor. Esta era la altura de bomba 1. Entonces, es como una forma de representar, como de justificar gráficamente que la altura de la bomba aumentará si es que yo necesito aumentar mi caudal, ¿ya? Pero intuitivamente, lo que sí deberían tener claro intuitivamente es que si yo agrego una casa más, voy a necesitar más altura de bomba, ¿ya? Como intuitivamente yo sé, voy a necesitar más energía. ¿Y eso es porque las pérdidas van a aumentar? Claro, van a aumentar pérdidas y también va a transportar un caudal mayor. Ya, eso, y la última pregunta, que dice que es, dibuje las líneas de energía, altura de presión, cota de velocidad, para el caso mencionado anteriormente. Ya, aquí voy a invertir esto abajo. Aquí tendríamos como muchas caíditas chiquitas, o vamos a considerar como una caída grande nomás. ¿Una qué? ¿Vamos a considerar como muchas caíditas chiquitas o una caída grande en la altura? O sea, Aquí lo vamos a ver, pero las caídas, o sea, las caídas de energía como singulares son caídas bruscas. Y las de presión en general se ven como una pendiente. Como si se fuera... sí, pero como las llavecitas serían pérdidas singulares. ¿Sí? ¿Las válvulas? Entonces las válvulas, entonces vamos a hacer muchas válvulas, o vamos a hacer como los otros ejercicios que juntamos todos en una super válvula. Aquí yo las voy a dibujar por separado, porque están en distintos espacios. Entonces va a quedar claro como escaloncitos en cada válvula va a haber una pérdida de energía, como una caída. Ya, lo primero, de nuevo, este dibujo estaba mal, el agua está aquí. Ya. Y mi nivel de referencia lo voy a poner aquí también. Entonces me piden, dibuje las líneas de energía. Dibujar. Ya, con verde vamos a dibujar la línea de energía. Yo sé que mi energía al principio aquí está en esta altura, ¿cierto? O sea, aquí.
Era mi punto inicial. Aquí. Y la bomba me... uy, ok. La bomba, como le traté de explicar a Matías, o sea, a Matías lo que representaba como la altura de una bomba, es que esta bomba me entrega una energía, me da como como un shot de energía hasta llegar como si hubiera un estanque aquí. Entonces la bomba me va a dar energía hasta acá. Entonces después de eso, yo voy a tener con un poco de inclinación, pérdida de energía como por fricción. En este lugar hay una válvula, entonces yo voy a tener un escaloncito, y así. Aquí hay otra válvula, un escaloncito. Un escalón, un escalón y un escalón. Espérenme un poco. Ya, disculpen. Estaban llamando. Ya. Entonces, mira, aquí tengo mi escalón. Entonces, esta línea verde sería la línea de energía. Ya. Después, una fácil de dibujar es la cota geométrica. La cota geométrica básicamente es por donde va el agua. Uy, no, bien chulo. La cota geométrica va a ser esta línea. Creo que se pueden dibujar rectas. Ya, más fácil. Mi cota ya, sí. Disculpen, no. No, mi cota geométrica va a ser esta. Ahí me quedo bien. Porque es la cota donde va el agua. Es el Z. Cota geométrica. También dice la altura de presión. Aquí para mí es más fácil ver el tema de la altura de velocidad y después lo que queda es la altura de presión. Porque ustedes saben que la energía por Bernoulli es la altura de presión más la altura geométrica más la altura de velocidad. ¿Ya? Entonces, yo sé, por ejemplo, aquí, en este punto de acá, que este es mi Z. Mi Z. Todo esto es mi energía. Toda la altura hasta el nivel de referencia es la energía, que estoy en ese punto. Y yo sé la velocidad en mi tubería. Entonces, mi velocidad, por ejemplo, digamos ¿qué color nos da? Yo sé que mi altura de velocidad es eso, pongamos. ¿Ya? Esa es mi altura de velocidad. Entonces, si eso es b cuadrado dividiendo g, y eso es z, yo sé que todo el resto va a ser mi altura de presión, ¿cierto?
porque yo sé que E tiene que ser Z más P partido en rho G más mi altura de velocidad. Entonces ahí yo puedo dibujar mi altura de presión, que va a seguir la misma forma que la altura o sea, que la línea de energía, pero una distancia más abajo. Y esa distancia es la que viene determinada por la altura de velocidad. Entonces esto es altura de presión. Y la altura de velocidad la vamos a representar. La altura de velocidad son estas diferencias. Una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo sé que no es al revés? O sea, que la altura de velocidad fuese la línea ploma y la altura de presión fuese la línea azul. ¿Por qué es así, digamos? O sea, da lo mismo porque igual son una suma, pero lo que es, a ver, lo que representa la presión son todos estos puntos. Todas estas como distancias son la presión en cada punto. No sé si te cacha. Porque yo, a mi línea de energía, si yo lo bajo un poco, tengo si yo le quito como mi altura de velocidad, puedo representar cuánto es la presión que tiene el sistema. ¿Cachai? Entonces, en teoría uno va viendo, como que va, no sé, la altura de presión siempre va a ser esa como, esa que esté representada por lo que le sobra a la velocidad. Ya. NR es O sea, pero Vale. si yo lo hiciera al revés, ¿estaría malo igualmente o no? Pero ¿cómo Porque al igual revés? se cumple. O sea, si yo lo representara como Ah, la altura de como... velocidad como la línea ploma y la altura de presión como la línea azul, igual la suma me quedaría, la suma de energía de Bernoulli me da, ¿no? Ah, claro, es que en teoría sí podrías dibujar como... eh, lo voy a dibujar, después lo voy a borrar. Pero podrías dibujar en teoría una línea que sea así. Voy a partir desde atrás. Si yo hago así... No, si yo tengo mi altura... No, ahí está. Si yo para dibujarlo al revés tenés que dibujar así como... Ya, esta es mi altura de velocidad. Quizá aquí es distinta porque son distintas tuberías. Vamos a dejar así. Son como mis alturas de velocidad. Y ahí tu altura de presión sería lo que resta, ¿cachai? Como que sería esto. Que al final es lo mismo. Porque te da, es como mover los plomos para arriba y el espacio de arriba tirarlo para abajo. Ya, perfecto. Pero Eso era. en general se dibuja como así, porque como que es más intuitivo ver como la línea de energía, no sé por qué partí dibujándose así, pero como la línea de energía y como escalonado con el otro, ¿cachai? Con la línea de presión. Dale, gracias. NR es el nivel de referencia, Catalina. Yo tengo que poner un nivel de referencia sobre todo para el Z. Porque si yo pongo mi nivel de referencia aquí, el Z es 0, ¿cachai? Pero yo lo puse abajo como para representar y mostrar cuál es el Z. Eso. ¿Alguna duda? Y abajo del P, en la ecuación del E que dice, dice ρ por G. Voy a arreglar. Ahí. Ya. ¿Alguna duda con esta o con la pregunta anterior? Ya, perfecto. Ahora vamos
Fernanda me dijo que aclarara unas cosas, o sea, no puedo aclarar mucho porque claramente en la pregunta 3 piden definir qué significa cada término, entonces no puedo aclarar eso y me dejó claro que no puedo decir nada. Pero era decirles que aquí hay valores que dependen del tiempo, que ustedes tienen que saber qué significa cada término y poder explicarlo. Y que lo de negrita es que la variación de la energía interna depende de la temperatura, y esa expresión se puede representar como C, que es una constante, por dt. Eso me pidió que explicara. Eso. Así que si tienen dudas de la ayudantía después, igual me pueden escribir dudas de materia también. Mi correo está ahí en el enunciado. Y también si tienen dudas de la tarea, también nos pueden escribir. Cualquier cosa, estamos para ustedes. Así que eso, si no tienen más dudas, son libres. Disculpa, yo tengo una pregunta. Y ¿Sí? sorry lo catete, pero es con la altura de la bomba. Creo que acabo de cachar. Es Dime. como cuando te preguntan y te dicen qué pasa con la altura de la bomba, y tú decís que aumenta, no es que lleguemos y subamos la bomba a altura, no es que la pongamos más alto, sino que en la curva de energía lo que te aporta la bomba es más alto, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Es que Ya, claro, puede perfecto. sonar como la altura de la bomba es a la altura que está la bomba, Sí, eso pensaba, ya lo pero entendí. sí, es la altura que me entrega de energía la bomba. Perfecto, gracias. Como que subiera este estanque imaginario, lo levantara más, ¿cachai? Porque me da más energía. Eso. ¿Tomás? ¿Cuál es la medida de energía de la HB? No, HB está en metros, pero representa, que suena como raro que una altura represente energía, pero representa como la cantidad de energía que me entrega la bomba. Pero no es que, o sea, pero HB está en metros. Ah, metros, no. Bueno, muchas gracias. Chao. Mm. Eso. Ya. Muchas gracias por venir a ayudantía y les voy a subir el enunciado, o sea, la grabación hoy día, ojalá. Eso, que estén bien. ¿Qué puedes subir el desarrollo también? Estaría Sí, bacán. también. Dale. Gracias. Que vaya bien.